que hoy vamos a examinarnos, a ver si nosotros estamos bien en la lista, y si no, pues a corregirnos y a pedirle al Señor que nos ayude a obrar conforme a su palabra, trabajando como el Señor espera de nosotros, amén. Que los talentos que Él haya puesto en nuestras manos, cuando Él venga, podamos decirle al Señor: esto me entregaste y esto lo multipliqué para ti, Señor. Y el Señor entonces nos pueda decir a nosotros: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Así que es importante que nosotros podamos ser obreros del Señor como el Señor quiere. Quiero que alguien me lea el pensamiento central, alguien de los que tienen el libro. Todo cristiano como obrero del Señor debe poseer las características que Él requiere. Amén. Y nuestro hermano puede leernos el texto audio. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 2:1. Esfuérzate, nos manda el Señor. Nuestro hermano Edwin nos puede leer la enseñanza. Enseñanza: el cristiano como soldado, atleta y labrador debe desarrollar la característica de disciplina, tenacidad y paciencia, autor apóstol Pablo. Amén, hasta ahí está bien. Así que la enseñanza de hoy nos dice que nosotros como cristianos somos soldados, atletas y labradores. Son las figuras que va a usar el apóstol Pablo en nuestra lectura, y que como esto debemos desarrollar las características de disciplina, tenacidad y paciencia. Tenemos que correr la carrera con paciencia, dice la palabra. Amén. Y la lectura la vamos a encontrar en 2 Timoteo, capítulo 2, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 10, para los que no tienen el libro. 2 de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 al 10, y lo vamos a leer antifonalmente hoy. Amén. La palabra del Señor dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, muchos testigos, esto encargará a hombres fieles y idóneos para enseñar también a otros. Amén. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén. ¿Qué significa ser obrero? ¿Qué es un obrero? Esa es una palabra, yo creo que es bastante común, ¿verdad? Un trabajador. Un obrero es un trabajador. ¿Y cuántos sabían que al venir a los pies del Señor, nosotros nos convertimos en obreros de Jesucristo? Lo sabemos, ¿verdad? Pero a veces yo me pongo a pensar, yo creo que los afanes de la vida todos sabemos que cuando empezamos el Evangelio como que entramos con gozo, con mucha pasión a servir al Señor. Y luego a medida que van pasando los años, como que entre los afanes de la vida y entre otras cosas, como que uno se va apagando, se va acomodando y se va apagando, y como que uno va empezando a dejar que el otro trabaje. Y peor aún, yo creo que hasta pecamos delante de Dios, porque entonces empezamos a exigir y a quejarnos de que el otro no está haciendo las cosas bien. Y nos hemos olvidado de que el llamado no es para el otro, el llamado es para mí.
El primer paso es aceptar al Señor. Una vez que nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, que hemos aceptado el sacrificio a través de la fe, que hemos confesado nuestros pecados delante del Señor, nos convertimos parte de esa familia del cuerpo de Cristo. Amén. Y nos convertimos en discípulos, es lo que la palabra enseña. Entonces venimos a ser discípulos. ¿Pero qué nos enseña el Señor? Antes de Él irse al cielo, ¿qué dijo el Señor? Id y hacer discípulos. Así que lo que nosotros aprendemos, y así como nosotros aprendemos a caminar siguiendo a nuestro Señor, eso tenemos que enseñar a otros. Y eso no es solamente para el líder. Cada uno de nosotros tiene que ejercer su parte. Porque como cuerpo del Señor, cada uno tiene una función. Y en el Evangelio, en el camino del Señor, no existe el cristiano estático, el cristiano que no hace nada. Como obrero del Señor, dice aquí el libro, que requiere ciertas características, los cuales lo descalifican. Sin esta característica, descalifica al obrero y también lo descalifica como cristiano. Así que esto quiere decir que nosotros, sabiendo que somos obreros del Señor, no podemos venir a servir al Señor a mi manera. Amén. No como yo quiero, ni como yo pienso, ni como yo aprendí en el mundo, porque a veces nosotros adquirimos ciertas capacidades en el mundo y la venimos a traer a la iglesia. No está mal el capacitarnos, pero tenemos que siempre hacer las cosas de acuerdo a como el Señor quiere, a como nos enseña el Señor. Y estos libros, como le habíamos dicho anteriormente, Primera y Segunda de Timoteo son cartas. Tito también es una carta que todos sabemos que le escribió ¿quién? Pablo. El apóstol Pablo. ¿Y cuál era el propósito de su carta? ¿A quién estaba dirigida directamente? A los pastores, ¿no? Son cartas pastorales. Son cartas pastorales, pero estas estaban dirigidas directamente a Timoteo, ¿verdad? Él ya, ¿perdón? Porque era el pastor. Él era el pastor, así mismo es. Entonces están dirigidas directamente a Timoteo. Ya Pablo sabía en esta segunda carta que ya él estaba a punto de ser sacrificado. Así que él quería asegurarse, dejar bien preparado a Timoteo antes de que su ministerio sobre la tierra pues llegara a su fin. Y estas enseñanzas que él le dejó a Timoteo, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y verla como para nosotros también. Porque la palabra del Señor es rica, como dice la palabra, para enseñar, redarguir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el propósito? Que sea un hombre perfecto. De que el hombre de Dios sea perfecto, preparado enteramente ¿para qué? Toda buena obra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Preparado para qué? Para hacer cualquier obra. Para trabajar, ¿verdad? Preparado para trabajar. Ese es el propósito de la palabra del Señor. Y Pablo le dice a Timoteo, el primer consejo. No sé si recuerdan que en la lección, creo que fue la lección anterior o la anterior a esa, que hablaba sobre las cantidades de ordenanzas que habían en esta segunda carta. La segunda carta me parece que lo que tiene son 5 capítulos. Y en esa pequeña cantidad de capítulos hay 33 ordenanzas de parte de Pablo a Timoteo. Y si es una ordenanza, no es, por favor, si tú quieres, es que hay que hacerlo. Y como decía el hermano Frank la semana pasada, no podemos decir, esto no funciona, si nosotros no estamos haciendo nuestra parte, ¿verdad? Pablo le dice, esfuérzate, le dice a Timoteo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esta palabra, esfuérzate, lo primero que a mí me llegó a la cabeza era esmerarse. Pero estas palabras fueron escritas originalmente ¿en qué idioma? En griego, ¿verdad? En griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la palabra griega que se usó ahí para esfuérzate no quiere decir
que nos esmeremos. Eso no es lo que quiere decir. Dice que lo que quiere decir es fortalécete, revístete de poder. Y en el idioma griego es algo que es continuo, no es revístete porque antes no estaba, sino que continúa revistiéndote de poder. No te conformes con el nivel al que tú has llegado o con el nivel de poder que tú has adquirido de parte de Dios para hacer el trabajo, para hacer la obra, sino que constantemente te estés revistiendo de poder. Amén. ¿Cómo puede el obrero cristiano revestirse del poder de Dios? Esa es una. A través de la palabra. Si ustedes recuerdan, el Señor Jesús le dijo, antes de Él ir al cielo, le dijo a los discípulos que estaban ahí, recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. ¿Y quiénes tenemos el Espíritu Santo? Todos los que hemos aceptado al Señor, hemos recibido ese poder de parte de Dios. Pero sin embargo, esto no es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Él está diciendo, esfuérzate o revístete de poder en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto amerita algo que nosotros tenemos que hacer, porque tenemos el poder de Dios en nosotros. Pero como todo ser vivo, si no lo alimentamos, ¿qué pasa? Va a llegar el momento en que muere. Pablo aquí compara al siervo de Dios, al obrero de Dios, como un soldado. Imagínense un soldado que no coma bien, un soldado que no se ejercite y que esté todo enclenque. Mexicano que tiene que ser. Y que entonces lo llamen así como está para la guerra. ¿Qué chance tiene este para luchar contra otro que sí está fuerte y que sí está bien ejercitado? ¿Qué chance tiene de sobrevivir? Pues nosotros como siervos del Señor tenemos que prepararnos también, porque si nosotros no nos alimentamos y el alimento viene a través de ¿qué? Aquí vamos a listar lo que tiene que hacer el cristiano para prepararse, para estar fuerte. ¿Qué tiene que hacer? Ya nuestro hermano Alex dijo, hay que comer palabra. Pavo. Comer pavo. El pavo se lo ponemos al lado. Sí. Palabra, ayuno, vigilia y oración. Ese es el pavo. Ahí está. Ahí está. Tenemos que alimentarnos con la palabra del Señor. Amén. ¿Qué más tenemos que hacer? Yo sé que todo el mundo todos lo sabemos. Orar. Tenemos que orar. El Señor nos dijo cuántas veces teníamos que orar. Y cesar. Sin cesar. Orar sin cesar. Amén. ¿Qué más tenemos que hacer? Alabar, adorar. No dejarnos de congregarnos, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. Así es que yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, pero gracias a Dios tenemos la libertad de congregarnos con ciertas limitaciones y con ciertas reglas que hay que cumplir, pero tenemos la libertad de congregarnos. Y mayor a la lectura de la palabra es la obediencia a la palabra del Señor. Yo quiero que alguien me busque 1 de Juan 4:4. Todas estas cosas que estamos nombrando, como lo habíamos dicho anteriormente, no son nada si el propósito de nuestra búsqueda no es la comunión con el Señor. Si nosotros no estamos enfocados en que queremos esa intimidad con el Señor, que en el momento en que estamos orando, en el momento que estamos leyendo la palabra, si nuestro interés no es conocer lo que el Señor me está diciendo a mí, para que el Señor me transforme, para someterme a la palabra, con el deseo de que el Señor se acerque a mí, porque dice la palabra, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Así que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Quién encontró 1 de Juan 4:4? Que lo lea, que lo tenga. Hijitos, Ajá. Vosotros sois de Dios y os habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Otra vez me lo puede leer más fuerte. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Una cosa que debemos aprender es que nuestra fuerza viene del Señor. A veces escuchamos que tú puedes, tú eres fuerte, tú estás capacitado. Si nosotros depositamos nuestras fuerzas y nuestra confianza en lo que hemos estudiado en la universidad, en la experiencia que adquirimos en algún trabajo, en la fuerza física que nosotros tenemos, si nuestra confianza está depositada en lo que yo puedo lograr por mí misma, fracasamos en los caminos del Señor, fracasamos en la obra del Señor, porque esas cosas funcionan allá afuera, funcionarán allá afuera, pero en las cosas espirituales, para el trabajo espiritual tenemos que prepararnos espiritualmente y reconocer, como él lo acabó de leer, que el que venció, nosotros vamos a vencer porque ya fue Jesús el que ganó la batalla. Amén. Nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en el que gana la guerra, en el que obtiene la victoria. La victoria la obtuvo el Señor. Así que el Señor dice, ya ustedes pueden ir a trabajar porque ya yo vencí al mundo. Amén. Ya nosotros, la victoria es segura porque ya el Señor ganó. Amén. Así que en eso es que nosotros tenemos que depositar nuestra confianza. En que el Señor ya ganó, así que nosotros también venceremos. Amén. Dice el versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Así que como le había dicho antes, él era el discípulo, ¿verdad? Timoteo era el discípulo, al igual que nosotros. Esto encarga a hombres fieles e idóneos. ¿Qué significa la palabra idóneo? La primera vez que escuchamos esa palabra es en Génesis, ¿verdad? Cuando el Señor le dice a Adán, o cuando el Señor dice, te voy a hacer una ayuda idónea, ¿verdad? ¿Qué es idóneo? En este caso dice idóneo para enseñar también a otros. Encarga esto que has aprendido a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Si la visión que iba a traspasar para que siguiera el camino que él vivió, tenía que estar seguro y completamente seguro de que la obra que él vivió, él la tenía que vivir. Por eso querían que otros fueran idóneos, que tuvieran el mismo concepto de lo que venía enseñando a través de su vida. Amén. Así que eran hombres fieles, hombres que ya han conocido lo que él oyó antes, lo que tú oíste de mí ante muchos testigos. Así el mismo mensaje que tú has aprendido es el que tú le vas a encargar a estos hombres fieles para que ellos también hagan lo mismo, para que ellos puedan enseñar a otros. Idóneos quiere decir aptos, calificados. Apto es capaz de hacer el rol para el trabajo que se quiere hacer. Esta persona está capacitada o está apto para desempeñar el rol del trabajo que se quiere. Amén. Y con la disposición de hacerlo. Y con la disposición de hacerlo. Yo creo que todo eso va dentro del paquete. Que tenga la disposición. Porque a lo mejor puede estar capacitado y no lo quiere hacer. Amén. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Yo creo que aquí entramos en el versículo como que no nos gusta mucho. El saber que vamos a sufrir penalidades como que a algunos le trae un poquito de tristeza. Y a lo mejor no estamos preparados para esa verdad. Llega la primera prueba, salimos gozosos a evangelizar y nos cierran la puerta en la cara. Ya me voy, esta gente no quiere que se vayan para el infierno. Como dice la palabra, me sacudo mis zapatos, me voy, pero me voy para mi casa. Ya no me pongo a esto. No, la palabra dice y nos enseña que en este camino hay que sufrir penalidades. Dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos enseña esto? Que un soldado puede ser bueno o puede ser malo. Y el soldado malo, yo dudo mucho que le vaya bien en la guerra. A lo mejor ni sale vivo de ahí.
Así que nosotros, el Señor nos llama a que seamos buenos soldados de Jesucristo. En el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 1 de este mismo, de 2 de Timoteo, Pablo había dicho que se lamentaba que todos en Asia lo habían abandonado. El ministerio de Pablo no fue fácil, como yo sé que ya mucho hemos estudiado y hemos leído acerca de la historia de Pablo, en el libro de los Hechos mayormente, habla mucho sobre sus viajes. Y él se quejaba de que lo habían abandonado cuando él estaba en Asia. Y menciona aquí a 2 específicamente, dice que de los cuales era uno de ellos Figelo y Hermógenes. Y en otro también habla sobre Dimas, que también lo dejó botado por una ciudad mientras él estaba evangelizando, lo dejó por allá y ya hasta Pablo se enojó y dijo, no, ya no quiero volverlo a traer a él, porque en el momento de que llegó la prueba, cuando vieron a Pablo encarcelado, salieron corriendo. Ellos se acobardaron, se llenaron de temor y dejaron a Pablo abandonado en el ministerio donde él estaba en la cárcel, y ellos, en vez de estar ahí para Pablo, se amedrentaron y lo dejaron. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que tener pendiente es que como siervos del Señor, como obreros del Señor, va a haber sufrimiento, va a haber que padecer. Dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción. Y a mí me sorprende cómo la palabra es tan clara en cuanto a la vida del cristiano y el sufrimiento que va en el paquete del evangelio. En el paquete de la vida cristiana incluye sufrimiento, pero hay ministerios, si se pueden llamar así, ahí afuera, que ellos promueven una vida sin sufrimiento, una vida cristiana sin sufrimiento. Y yo sé que todos hemos oído del pare de sufrir, ¿verdad? Ese es el más obvio, pare de sufrir. Pero hay otros que no son tan abiertos en ese tema, pero lo predican en sus iglesias, y lo que ellos alegan es que el Señor ya padeció para que nosotros no tuviéramos que padecer. Eso es lo que ellos enseñan. Ahora, ¿eso es verdad? ¿Eso es verdad? El Señor padeció para que nosotros no tuviéramos que padecer, para que no tuviéramos que sufrir. En el mundo tendréis aflicción. El Señor mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Alguien que me busque 1 de Pedro 2:21. Yo tengo 5:9. Léeme el que tú tienes, pero Dice, también que me busquen el otro. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que los padecimientos son parte de la vida cristiana. Y esto es algo, hermanos, que para que no nos sorprendamos, para que no nos engañen con esa falsa doctrina. Porque la cosa es que la persona abraza esa falsa doctrina, se la cree, y cuando llegan los padecimientos, entonces dicen, ¿qué pasó? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde están los que me prometieron? Se supone que yo vine aquí para que se me acabaran los problemas. Y eso no es algo nuevo, hermanos. Pero si nosotros pensamos así, estamos mal, estamos equivocados y vamos a fracasar. Déjame que lea. Ya lo tiene, 2 de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Otra vez? Pues para esto fuisteis llamados. Para eso fuimos llamados. Nos están diciendo a nosotros. Amén. Continúa. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Más claro de ahí, no canta un gallo. Sí, es importante considerar también de que a Timoteo Pablo lo estaba preparando para una obra grande, ¿verdad? O para lo que venía. Y le estaba advirtiendo. Y muchas veces
los predicadores se refieren a que vamos a tener problemas, pero realmente problemas siempre vamos a tener, seamos cristianos o no seamos cristianos, siempre van a llegar. Pero los problemas que le está diciendo Pablo a Timoteo es que se va a enfrentar con gente, ¿verdad? Con otras doctrinas, con otro tipo de enseñanzas. Sin embargo, los problemitas que vamos pasando, que que el otro, que no me habla, que esto, o sea, eso no es causa a veces de nuestra propia concupiscencia. Entonces, nosotros a veces eso lo vamos a ir encontrando conforme nosotros vayamos caminando, conforme vayamos cumpliendo la palabra de Dios, conforme vayamos nosotros metiéndonos más adentro de todo esto. Entonces, pues hay que considerar de que solamente son padecimientos que sufren los que verdaderamente están dedicados a la obra del Señor. Y si cada uno de nosotros estamos dedicados al servicio del Señor, es por ahí donde vienen los ataques. Y la cosa está en que puede que una persona, por el simple hecho de que tú eres cristiano, Satanás no está contento. Y ellos van a utilizar cualquier medio que nosotros podemos pensar, esa persona yo no le caigo bien. Pero es el enemigo que pone en esa persona, lo usa como un instrumento. Porque lo que quiere es desviar nuestra mirada del Señor, desviarnos del trabajo que el Señor nos ha llamado a hacer. Somos humanos. Así que el enemigo se va a valer de todas las cosas que él pueda. Ya sea hacernos enojar, ponernos trabas en los trabajos, solamente porque somos cristianos. Ya solo ese hecho para muchos es motivo de verte como un enemigo. Y así te van a tratar. Y tú puedes pensar, bueno, esos son solo problemas de carácter. No, el enemigo está detrás de todas esas cosas también. ¿Qué vas a decir algo? Que hay una promesa también, si nos mantenemos firmes, que lo dicen en 1 Pedro 10, 5:10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Esa es nuestra recompensa en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, la promesa que Él tiene para nosotros es mucho más grande, es eterna. Para el poquito tiempo que nosotros vamos a padecer, el Señor nos va a recompensar en gran manera. Esas son de las cosas que tenemos que tener pendiente y presente en nuestro corazón, que cuando lleguen las aflicciones es algo temporal y que lo que viene... La soguita que trae usted, la vea que... ¿Sabes que cuando yo me acuerdo que estaba joven, estaba chavalillo, yo quería ser cadete? Ajá. Porque yo me acuerdo que empezaron a sacar que las muchachitas querían una fiesta con cadetes. Entonces al cadete que yo miraba en la fiesta era su traje de gala. Bien cortadito su pelo, con su cachucha, con su espada, todo bien nítido, ninguna arruga, sus botas, todo bien firme. Por eso me gusta la expresión que saca Pablo. Y lamentablemente, no sé si fuiste tú que me dijiste, que no enseñamos a nuestros hijos incluso a que sigan al camino de Cristo, porque no queremos a lo mejor que padezcan lo que se tiene que padecer. Y a veces predicamos a la gente no con el concepto de que tienen que padecer. Por eso hace un énfasis como un buen soldado. O sea, sabes que vas a morir, sabes que vas a vivir. Hay momentos que te vas a vestir bien, pero hay momentos que te vas a tener que enterrar en el lodo, vas a sobrevivir. Y a veces eso, no sé si lo considero así, pero no se predica como está predicando Pablo a Timoteo. Tiene que ser un shock al predicarle, tienes que ser como un soldado. O sea, porque lo vemos por encimita, pero no vemos realmente lo que significa el sentir de Pablo hacia Timoteo. Y esto es algo que cada recién convertido debería aprender desde el principio de su caminar, para que se vaya preparando, para que sepa que así es el camino, porque si no, como dice la palabra, la semilla que cayó en uno de los terrenos, cuando llegó la primera prueba, salió corriendo y abandonó todo lo que había recibido de parte de Dios. Hay algo que yo les quiero leer de los sufrimientos de Pablo, porque a veces nosotros nos quejamos y pensamos que hemos
padecido mucho. Todos conocemos los padecimientos de Jesús, pero a veces nosotros lo descartamos y decimos, bueno, pero el Señor ya lo había mandado con ese propósito, ya él tenía, ya había venido a la tierra específicamente con ese propósito. Pero nosotros tenemos que aprender del Señor, y Él mismo dijo, si al árbol verde le hicieron esto, ¿cuánto más a nosotros? Así que Él nos descarta y Él nos enseña de que Él está padeciendo para que nosotros después de su muerte ya no tengamos que padecer. Eso no existe en el Evangelio de Jesucristo. Y eso es algo que tenemos que tener siempre presente. Segunda de Corintios 11, 24 y 28. No tienen que buscarlo para que no se nos acabe el tiempo. Yo se lo voy a leer. Esto es Pablo. Él está hablando y él dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces. 3 veces he sido azotado con vara. En 3 ocasiones, ¿verdad? Una vez fue apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Así que a Pablo no se le olvida todo lo que ha tenido que padecer, lo tienen fresco en su memoria. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles. Donde quiera que él iba, él estaba en peligro de muerte. Donde quiera que él iba a llevar el evangelio, él sabía que su vida estaba en peligro. Peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, aquellos que supuestamente eran hermanos en el evangelio, no sabía si eran a lo mejor infiltrados, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Era mayor el amor que tenía Pablo por las iglesias. Como dice el último versículo que leímos de la clase de hoy, dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Todo eso que él padeció lo soporta por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Su mayor anhelo. Aquí podemos ver cómo habla la palabra de los frutos del Espíritu. El fruto del amor, el primero, está en acción, activo en acción, no solamente de palabra, pero al punto de padecer, de poner su vida en riesgo por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Tenemos ejemplos, hermanos. Le decía Pablo a la iglesia de Filipenses en el 1:29 que era un privilegio. Le dice: porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo que no solo creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Amén. Un privilegio que tenemos. Si recuerdan a Pedro cuando lo azotaron. Pedro y ¿quién era el otro? Juan, creo que era. Lo azotaron a los dos, lo llevaron preso en Jerusalén. Ellos salieron de ahí gozosos, con una sonrisa, porque ellos estaban contentos de que habían padecido por el Señor. ¡Qué privilegio! Nosotros, ¿cómo nos vamos a sentir, hermanos? ¿Cómo nos sentiremos nosotros? El Señor nos pondrá a prueba, pero no más de lo que podamos soportar. Así que en eso podemos tener la confianza en el Señor. Pero nosotros tenemos que, como dice el primer versículo, revestirnos de poder constantemente, porque no sabemos en qué momento nos va a llegar la prueba. Aquí el escritor hace un comentario y dice: así la vida cristiana del creyente que tiene una lucha constante personal directa con el enemigo. Muchas veces creemos que el enemigo ataca a la iglesia de una manera colectiva, pero que ese ataque no llega a una persona en particular, sino que de forma individual. Pero no es así. La lucha espiritual no es abstracta como muchos se imaginan, es real, concreta y personal. Y da una referencia
en Efesios capítulo 9, 6, versículo 12. En el libro, la Biblia, el pastor Calderón hace un comentario y dice: contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, la lucha de los cristianos no es contra sangre ni carne, sino contra legiones de demonios, bajo el mandato de Satanás, quienes, aunque viven en las regiones celestes, es decir, en el abismo espacial, donde desde que fueron arrojadas allí por mando del Creador en Isaías 14:15, siempre están rodeando la tierra para hacer todo el mal que les es posible realizar contra los hijos de Dios. Amén. El ataque viene directo y viene directo a nosotros. No lo tira así al azar a ver a dónde cae, ¿no? El ataque es directo. El último versículo que quiero leerle sobre el sufrimiento, sobre el padecer. La característica del obrero cristiano, una de estas características es la disposición a sufrir. Si nosotros, y más que eso, a dar la vida por el Señor. Hasta ese nivel, hasta ese punto. Estamos hablando sobre la característica del obrero cristiano. Una vida entregada al Señor y una vida dispuesta a sufrir por el Señor. Si esto suena un poquito triste y deprimente, nuestro hermano Alex leyó un versículo que es muy alentador, porque uno va a decir: ¿para qué padecer tanto? ¿Qué yo gano? Dice Pablo en Romanos 8:18, que yo sé que le gusta mucho a nuestro hermano Alex, que lo menciona constantemente. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Esto lo dijo Pablo, el que acabamos de leer todo lo que él padeció. Dice: todo eso que yo padecí no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿En quién se ha de manifestar? ¿Solo en Pablo? En cada uno de nosotros. Lo que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros, la gloria venidera, lo que el Señor ha prometido darnos, es tan grande que lo que podamos padecer aquí en la tierra, aún sea la muerte, no es nada en comparación con lo que el Señor tiene preparado y prometido para cada uno de nosotros. Ese versículo debe estar siempre presente en nuestro corazón, como aliento para seguir adelante, que cuando lleguen esas dificultades y esas pruebas, nosotros podamos recordar por quién estamos padeciendo y la promesa que el Señor tiene para nosotros, que vale la pena, vale la pena. Dice el 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ay, me llamaron, tengo que presentarme a la base, pero yo no puedo porque mi hijo tiene un juego de béisbol. Así que yo le voy a llamar y le voy a preguntar que si puedo llegar una hora tarde. Eso no es aceptable en ningún ejército. Y si eso es aquí en la tierra, nosotros tenemos que entender que, así como Pablo usa esto de ejemplo, tenemos que nosotros ponerlo en nuestra cabeza que nosotros somos soldados del Señor. Amén. Así como el soldado no puede enredarse en los negocios de aquí de la tierra, nosotros no nos podemos enredar en los negocios del mundo y servir al Señor. Eso no se puede. Amén. ¿Y cuál es el propósito? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros queremos agradar al que nos tomó a nosotros por soldado, que es el Señor. Y también el que lucha como atleta, así que aquí hay otra comparación, que es un atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Así es que eso de morder la oreja, eso no, en un boxeo, eso no es permitido. Si él hubiera ganado por eso, hubiera perdido, porque eso está fuera de las reglas. Amén. No cheating. En el camino del Señor, eso no existe tampoco. Van a llegar algunos allá arriba que no entraron por la puerta, dice la palabra, se colaron por la ventana o yo no sé por dónde. Dice que en las bodas del Cordero van a aparecer ahí y no van a estar vestidos de bodas. ¿Y el Señor qué le va a decir a estos?
los va a sacar de las bodas, los va a sacar de las bodas del Cordero, dice la palabra. ¿Dónde está? Tú no estás vestido de boda, ¿cómo tú llegaste aquí? No, al Señor no se le escapa nada, hermano, de que no podemos llegar por ningún otro medio. El que lucha, la palabra lucha, que era lo que nos estaba mencionando nuestro pastor, la lucha habla sobre algo personal, no es como una guerra. En la guerra van muchísimos soldados y hay diferentes escuadrones que tienen diferentes trabajos. Están los que tiran las flechas. Esos se ponen en un lado y ellos tiran flechas y al que le pegue, ¿verdad? Eso no es lucha cuerpo a cuerpo. Pero nosotros, la palabra que él usa aquí de lucha, estamos hablando cuerpo a cuerpo, es algo directo. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no anda tirando los dardos al azar. Los dardos de él van directo. Ellos van apuntando directo a quien él quiere dañar, a quien él quiere devorar. Así es que él está advirtiendo a Timoteo que va a haber lucha, pero que él tiene que luchar con las herramientas que el Señor nos ha dado. Amén. No con nuestras propias herramientas, sino con las herramientas que el Señor nos ha dado. Dice Pablo, así que yo de esta manera corro, no como quien corre a la aventura. Yo no voy a ver por dónde llego, ni a dónde voy, ni a dónde llego. No, él dice, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Así es que Pablo, todo lo que él lo hacía dirigido por el Señor. En Hechos 20:22 él dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Cuando Pablo se dirigía a algún lugar, él iba dirigido por el Señor, sin saber lo que allá me ha de acontecer, porque el Señor no se lo había dicho. Él iba en obediencia, así como Abraham, que dice que él salió en obediencia al Señor. Aunque él no sabía para dónde iba, él iba en obediencia al Señor. Y es así como nosotros también tenemos que actuar, en obediencia al Señor. Dice el 6, el labrador, que es el tercer ejemplo que Pablo pone, para participar de los frutos debe trabajar primero. Y esta palabra trabajar, dice que en el griego hay muchas palabras que se pudieron haber usado, muchos verbos que significan trabajar. Pero este específicamente que Pablo escogió es trabajar hasta quedar exhausto. Trabajar hasta el cansancio agotador. Sabemos que el trabajo de un labrador no es fácil. Yo sé que muchos de nosotros somos de la ciudad y a lo mejor no sabemos lo duro y agotador que es el trabajo del campo. Pero el que trabaja en el campo, el labrador tiene que arar la tierra primero, preparar el terreno, tiene que levantar, flojar la tierra, luego tiene que quitar toda la hierba, echar la semilla, echarle agua, asegurarse que esté siempre limpio todo alrededor y luego esperar a que dé fruto. Pero si él no hace nada de eso, no puede pretender cosechar donde no se trabajó, donde no se hizo el trabajo para preparar el terreno. Uno no puede venir 6 meses después y esperar encontrar algún fruto si nosotros no hicimos el trabajo. Así es que él le dice, para poder cosechar hay que trabajar primero. Amén. Si nosotros queremos cosechar en el servicio al Señor, tenemos que trabajar. Amén. Pero hermana Ani, Dígame. bueno, para nosotros eso lo vemos difícil, o sea, es duro trabajar en el campo, en el obrero, pero usted sabe la alegría con que esos hombres lo hacen, porque saben que van a producir, que lo que están haciendo van a alimentar a su familia, de ahí van a, bueno, es algo pues en ellos, porque si fuera ponerlo así como un castigo, pues no. Entonces así es la obra del Señor, ¿verdad? Es a través de lo que nosotros sembremos por fe.
es lo que vamos a cosechar en un futuro. Ahora no lo vamos a ver los frutos, pero porque ahí está hablando de, pues, de que pacientemente vamos a esperar los frutos del Señor, pero vale la pena, porque pues, y si nosotros estamos entregados a esta obra o a esta tarea, todo lo que hagamos lo vamos a hacer con gusto, no lo vamos a hacer como una obligación. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a sacrificar? Es la pregunta, ¿entiendes? Está muy, sí, es cierto, pero no deja de ser duro el trabajo. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a trabajar, a sacrificar? ¿Me entiendes? ¿Cuánto, hasta qué nivel? Hasta que hayamos sudado un poquito y entonces decimos, bueno, ya no más. El escritor, el hermano Pablo, pone esto para que en nuestra mente podamos entender, podamos comparar lo que es trabajar en el Señor, porque a veces, sí, como dices tú, es un gozo para el que trabaja en el campo. Ellos han nacido a lo mejor en ese ambiente, en lo que ellos conocen, y saben que para ellos poder alimentar su familia, esto es lo que hay. Ellos no tienen otra cosa en la cabeza, porque esto es ese es el pan de cada día. Pero cuando nosotros venimos al Señor y empezamos a, como empezamos la clase de hoy, muchas veces nos acomodamos y nos olvidamos que el servir al Señor amerita sacrificio, amerita entrega. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar? Como te decía también al principio, es que han cambiado el contexto de lo que es la obra como decía el hermano Hermilo, ahora te hablan de la siembra, pero de una manera diferente. Siembra para que el Señor te bendiga, sin esfuerzo. Tú ponme la mano aquí una ofrenda, que esa es la siembra que tú tienes que hacer para poder recibir la bendición. Y esas iglesias están llenas. Sí. ¿Qué te deja decir eso? ¿Qué te hace pensar eso? Que la gente no quiere trabajar. Si hay una alternativa, ¿verdad? Para yo recibir la bendición de Dios, sin solamente calentando un asiento, mira, oye, pagan bastante, pero eso no es lo que la palabra enseña. El esfuerzo de, como decía Hermilo, de mantener, de limpiar, de abonar, de echarle el agua, sabiendo que al final va a haber un fruto bueno. Esa es la alegría y el gozo, porque si yo estoy haciendo las cosas bien como mandan, pues voy a tener un buen fruto. Si lo hago mal, no voy a tener ese buen fruto. ¿Cómo podemos traducir esto que estamos hablando a la vida de hoy? Cuando yo estudiaba la clase, me acordaba, por eso me estoy riendo, aunque no se ve por la me acordaba de mi hermano, preparaba el terreno, como todo eso que tú dijiste, y la semilla y todo, pero cuando ya iban creciendo, iba a dar fruto, mi hermano preparaba unos muñecos de saco y le ponía sombrero para cuidar, para que los pájaros y los animales que venían a dañar esa siembra se asustaran y no dañaran. Y me recordé de eso, y eso es algo de ser negligente para preparar, para que su cosecha venga saludable y sana y los animales no lo dañen. Y entonces, como dice aquí en el mismo verso 6, dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Eso es entendimiento para el labrador, de prepararse, de que su cosecha va a venir con esfuerzo, porque se ha preparado para que el fruto venga completo. Amén, amén. Yo quiero leer en Gálatas 8 y en el capítulo 6, versículos 8 y 9 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén, amén, amén. Pastor, ¿de qué manera podemos trabajar? Es decir, ¿cómo podemos traer esto a nuestro tiempo de hoy? Que usted entiende que es un sacrificio, pero que a veces
a veces no estamos dispuestos a sacrificar tanto, a esforzarnos tanto, es la palabra. Bueno, en el área como fiel en iglesia, quizás predicando el Evangelio, sacando tiempo para poderle hablar a alguien, sacando de nuestro tiempo con nuestra familia para poder ir y participar de la palabra del Señor con alguien más. En el caso de un ministro en cualquier etapa, en cualquier de sus trabajos, puede ser educando, tal vez discipulando a un buen cristiano, a una persona que no conoce al Señor, para que conozca al Señor y sea un buen siervo del Señor, como lo hizo Pablo con Timoteo, guiándolo, guardándolo, aconsejándolo, instruyéndolo, mostrándole los pros y los contras, y saber que incluir a la iglesia a que nuestra mirada tiene que estar en Cristo, que ahí es donde está nuestra corona y nuestro principal meta, y que todo lo que pasemos y todo lo que nosotros logremos hacer en esta tierra es algo pasajero, pero también es para la gloria de Dios, para agradecerle a Dios. Nosotros tenemos que entender que nuestra primera responsabilidad en el Señor es prepararnos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para prepararnos? ¿Verdad? Amerita sacrificio el prepararse, amerita el dejar de dormir cierta cantidad de horas, levantarse más temprano. Es sacrificado, porque la carne, el problema, lo que lo hace sacrificado es que la carne no quiere. La carne no quiere. Y como la carne no quiere, es un sacrificio. Todo lo que podamos hacer para el Señor, al principio va a costar más, es como todo. Cuando uno empieza a hacer ejercicio, cuando uno empieza la dieta, cuesta más trabajo cambiar del ritmo que uno llevaba, del estilo de vida que uno llevaba a uno nuevo. Cuesta más trabajo al principio. Ya con el tiempo pues se va haciendo más fácil, ¿sí o no, Magali? Amén. Pero en el Señor es igual. Al principio, en las cosas del Señor, vamos a batallar con nuestra carne, porque el mismo Señor lo dijo. Le dijo a sus discípulos, oren conmigo 1 hora. Amén. Qué bendición para ellos orar con el Señor 1 hora. ¿Y cuánto oraron? No, amanecimos con el Señor orando. No pudieron, ni siquiera, y el Señor les dijo, ni siquiera pudieron orar conmigo 1 hora. Esa es la realidad. Hay que sacrificar. ¿Qué es lo que vamos a sacrificar? Nuestra carne, porque nuestra carne, el espíritu a la verdad está dispuesto. Uy, sí. Van a ver en enero. Todo el mundo está dispuesto en enero a hacer cambios. Y en febrero, pues, esperamos al próximo enero. Pero no en el Señor. No en el Señor, y tampoco hay que esperar a enero. Hoy es el día, amén. En el Señor no podemos esperar. Hoy es el día. Creo que a veces la prueba no nos gusta a nosotros. No nos gusta. No. Hoy en día no nos gusta la prueba. Pablo dice que él sufrió penalidades. Hoy le echamos la culpa a la pandemia, al coronavirus, le echamos la culpa, no podemos salir, no podemos salir. Sí. ¿Cuánto nos gusta la prueba que nos tiren, que nos digan cosas en la calle? Esa es una prueba. Es ¿no? una prueba. Eso no nos gusta a nosotros. Una enfermedad no es una prueba. Que a mí me sucedió esto, pero fue porque me tuvieron que operar. Eso para mí no fue prueba. Prueba es que uno esté predicando el Evangelio. Me acuerdo yo en Costa Rica que yo predicaba en las calles y un muchacho llegaba con un cuchillo y si sigue predicando, sigue hablando de eso, te voy a... Y otro muchacho que era un maleante le dice, a Flores Cayeto, él está predicando. Amigos míos que jugaban fútbol me tiraban limonzazos en las cantinas, por decirle lo que... Hoy en día nos cuesta mucho esa prueba. No queremos pasar esa prueba. Pablo sufrió esa prueba. Pablo después dice que hoy en día no vamos a sufrir eso. Yo a veces he predicado en la calle afuera y es bonito hablar de una persona. Hace poquito estuve hablando con un señor y le estaba hablando.
A veces hay necesidad uno, yo a veces deseara decirle a su hija que me haga un rótulo para salir en la bici, que ando en la bici ahí con el rótulo atrás. Ah, Cristo viene. Hace días tengo necesidad de decirle a su hija que pinta tan lindo, que me haga un rótulo ahí, Cristo viene. Ah. Tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. Dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entendimiento es sabiduría, inteligencia para que Él pueda llevar a cabo lo que Él está enseñando. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Cuando le dice acuérdate de Jesucristo, le está recordando sus padecimientos también, lo que Él padeció, lo que el Señor padeció. En el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor. Así que él no fue a las prisiones y lo trataron ahí como si hubiera llegado a un hotel 5 estrellas, porque él nada más era, bueno, no estaba haciendo mucho mal, él simplemente predicaba el evangelio. No, dice que a modo de malhechor lo trataron, como si estuviera haciendo un delincuente, como si lo trataron como a un delincuente. Al igual que Jesucristo. Al igual que el Señor, siendo inocente, lo trataron como a un delincuente. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús para gloria eterna. La palabra usa la palabra, en la Biblia encontramos la palabra testigos. Me seréis testigos, dice la palabra. Y esta palabra se tradujo como testigos. Recuerden que la palabra que nosotros tenemos en la Biblia fue traducida del griego. Y la palabra que se usó por testigo también significa mártir. Me seréis testigos, me seréis mártir. Cuando salen, ellos entendían muy bien que cuando ellos salieran a realizar la obra del Señor, cualquiera esta fuera, ellos tenían que estar dispuestos a morir. El Señor nos dé a nosotros la fortaleza para serle fiel. ¿Querías decir algo? Sí, quería decir algo antes de que terminara. Hemos estado hablando de esfuerzo, ¿verdad? De dedicación. Y al principio, en el primer versículo que leímos, habla de esfuerzo, ¿verdad? El tipo de esfuerzo que ahí se refiere no es de decir, ahora sí voy a ir a predicar, ahora sí voy a ir a la iglesia cada vez que haya servicio, ahora sí voy a hacer esto, y no me importa lo que digan, voy a tomar mi actitud y mi esfuerzo. Pero realmente dice ahí en la gracia de Jesucristo, ¿qué está diciendo ahí? Al esforzarse, ¿qué es lo que le está diciendo primero? Sométete a Dios, busca a Dios, vas a agarrar el esfuerzo arrodillado, porque te vas a esforzar en Jesucristo, no es tu propia fuerza. Entonces, cuando queremos ser grandes, cuando queremos pues destacar y ahora sí, Señor, estoy dispuesto para servirte, lo primero que tenemos es humillarnos, ir a la presencia del Señor, para que a través de la gracia de Jesucristo nosotros podamos hacer todas estas cosas que pues tenemos ese deseo de hacer en nuestro corazón. Someternos primero a los pies de Jesús, entonces después el Señor nos va a ir dirigiendo. Amén. Para terminar, solamente vamos a recordar de lo que estudiamos hoy. Primero, el llamado es revestirnos de poder constantemente. Ya, como lo había dicho nuestro hermano y como lo habíamos dicho en la clase, es en el sometimiento al Señor, en la búsqueda del Señor, en la comunión con el Señor, depositar en personas fieles lo que hemos recibido. Lo que hemos recibido no es para nosotros nada más, es para nosotros también enseñar a otros, hacer discípulos a otros, estar dispuesto a sufrir penalidades. Para poder reinar con Cristo, uno tiene que sufrir con Él. Número 4, luchar como buen soldado de Jesucristo. Y número 5, luchar según el reglamento, luchar legítimamente. Así que como cristianos tenemos que atenernos a las reglas de nuestro Señor, no a mi manera, sino como el Señor nos enseña. Hagamos uso de esta palabra. El propósito siempre es que nos ayude a crecer, a someternos al Señor y a obrar conforme a su palabra. Amén. Hasta aquí mi parte. Dios le continúe bendiciendo. Aleluya. Gloria a Dios.